Tejidos corporales. Diferenciación celular. Origen embrionario de los tipos de tejido. Tejido epitelial. Origen y características. Tipos de epitelio. Tejido conectivo y de sostén. Origen y características. Tipos de tejido conectivo. Tejido muscular. Músculo esquelético, músculo liso. Tejido nervioso. Componentes del tejido extracelular. En las secciones anteriores se analizó la célula individual, sus procesos metabólicos y los mecanismos de comunicación y replicación. Aunque las células son similares, su estructura y función varía según las necesidades especiales del cuerpo. Por ejemplo, las células musculares realizan funciones diferentes que las células de la piel o las células nerviosas. Los grupos de células que están relacionados estrechamente en estructura y tienen funciones comunes o similares se denominan tejidos. Existen 4 categorías de tejido. 1. Epitelio. 2. Tejido conectivo o de sostén. 3. Músculo. 4. Nervio. Estos tejidos no existen en unidades aisladas, sino en relación entre ellos y en proporciones variables, formando diferentes estructuras y órganos del cuerpo. Esta sección proporciona una breve revisión general de las células en cada uno de esos 4 tipos de tejido, las estructuras que mantienen estas células juntas y la matriz extracelular en la cual viven. Diferencia celular. Después de la concepción, el huevo fertilizado sufre una serie de divisiones que al final forman cerca de 200 tipos de células diferentes. La formación de diferentes tipos de células y la disposición de estas en tipos de tejidos se denomina diferenciación celular, un proceso controlado por un sistema que prende y apaga genes. Las células embrionarias deben transformarse para desarrollarse en todos los diversos sistemas orgánicos y deben permanecer diferentes después de que la señal que inició la diversificación celular ha desaparecido. El proceso de diferenciación celular está controlado por la memoria celular, la cual se mantiene a través de las proteínas reguladoras contenidas en los miembros individuales de un tipo de célula particular. La diferenciación celular también implica la activación secuencial de múltiples genes y sus productos proteínicos. Esto significa que después de que ha ocurrido la diferenciación, el tipo de tejido no se revierte a una etapa de diferenciación previa. Lo normal es que el proceso de la diferenciación celular se mueva hacia adelante, produciendo células que son más especializadas que sus predecesoras. Por lo general, los tipos de células altamente diferenciadas, como el músculo esquelético y el tejido nervioso, pierden su capacidad de llevar a cabo la división celular en la vida postnatal. Aunque la mayoría de las células se diferencian en tipos de células especializadas, muchos tejidos contienen unas cuantas células troncales que aparentemente están diferenciadas solo en forma parcial. Estas células troncales todavía son capaces de división celular y sirven como una fuente de reserva para las células especializadas a lo largo de la vida del organismo. Son una fuente importante de células que hacen posible la regeneración en algunos tejidos. Las células troncales varían en su capacidad de diferenciarse. Algunos tejidos, como el tejido de músculo esquelético, carecen de un número suficiente de células indiferenciadas y tienen una capacidad de regeneración limitada. Las células troncales del sistema hematopoyético sanguíneo tienen el mayor potencial de diferenciación. Estas células son capaces de reconstruir los sistemas completos de producción de sangre e inmunitario. Son el principal ingrediente en los trasplantes de médula ósea. Otras células troncales, como las que reponen la superficie de la mucosa del tubo gastrointestinal, son menos generales, pero aún así se diferencian. Origen embrionario de los tipos de tejido. Todos los tipos diferentes de células corporales, cerca de 200, se clasifican en 4 tipos de tejido básico o primario: epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. Estos tipos de tejido básicos a menudo se describen por su origen embrionario. El embrión es en esencia una estructura tubular de 3 capas. La capa exterior del tubo se denomina ectodermo, la capa media mesodermo y la capa interna se denomina endodermo. Todos los tejidos corporales del adulto se originan en estas 3 capas celulares. El epitelio tiene su origen en las 3 capas embrionarias. El tejido conectivo y el músculo se desarrollan en su mayoría a partir del mesodermo y el tejido nervioso se desarrolla del ectodermo. Tejido epitelial. El tejido epitelial cubre la superficie externa del cuerpo y reviste las cavidades internas cerradas, incluso los vasos sanguíneos, y los tubos que comunican con el exterior, el tubo digestivo, las vías respiratorias y genitourinarias. El epitelio forma también la porción secretora de las glándulas y sus conductos. Origen y características. El tejido epitelial se deriva a partir de las 3 capas embrionarias. La mayoría de los epitelios de la piel, boca, nariz y ano se deriva del ectodermo. Los revestimientos de las vías respiratorias, tubo digestivo y glándulas del sistema digestivo son de origen endodérmico. El revestimiento endotelial de los vasos sanguíneos se origina en el mesodermo.
Muchos tipos de tejido epitelial mantienen la capacidad de diferenciarse y sufrir una proliferación rápida para reemplazar las células lesionadas. Las células que forman el epitelio tienen tres características generales. 1. Se caracteriza por tener tres superficies distintas: una superficie libre o superficie apical, una superficie lateral y una superficie basal. 2. Están yuxtapuestas y se unen por moléculas de adhesión célula-célula, ACC, las cuales forman uniones celulares especializadas. 3. Su superficie basal está sujeta a una membrana basal subyacente. Las características y arreglos geométricos de las células en el epitelio determinan su función. La superficie libre o apical siempre está dirigida hacia la superficie exterior o lumen de una cavidad cerrada o tubo. La superficie lateral se comunica con las células adyacentes y se caracteriza por áreas de fijación especializadas, y la superficie basal reposa sobre la membrana basal y ancla la célula al tejido conectivo circundante. El tejido epitelial es avascular, es decir, no tiene vasos sanguíneos, y por lo tanto debe recibir el oxígeno y nutrientes de los capilares del tejido conectivo sobre el cual reposa el tejido epitelial. Para sobrevivir, el tejido epitelial debe mantenerse húmedo. Aún el epitelio de la piel aparentemente seca se mantiene húmedo mediante una capa desvitalizada, impermeable de células superficiales de la piel denominada queratina, la cual evita la evaporación de la humedad de las células vivas más profundas. Membrana basal. Debajo de todo tipo de tejido epitelial existe una matriz extracelular denominada membrana basal. Una membrana basal consiste de una lámina basal y una capa reticular subyacente. Los términos lámina basal y membrana basal a menudo se utilizan de manera indistinta. Las células epiteliales tienen fuertes filamentos proteínicos intracelulares, es decir, citoesqueleto, que son importantes en la transmisión del esfuerzo mecánico de una célula a otra. Uniones celulares y adhesiones célula a célula. Las células del tejido epitelial están unidas fuertemente mediante uniones especializadas. Estas permiten que las células formen barreras al movimiento de agua, solutos y células de un compartimiento corporal al siguiente. En los tejidos epiteliales se observan tres tipos básicos de uniones intracelulares: uniones continuas apretadas, uniones de adherencia y uniones de brecha. Uniones continuas apretadas o uniones de oclusión, es decir, son nula de oclusión, las cuales se encuentran solo en el tejido epitelial, sellan las membranas superficiales de las células adyacentes. Este tipo de unión intercelular evita que materiales como macromoléculas en el contenido intestinal entren en el espacio intercelular. Uniones de adhesión. Representan los sitios de adhesión fuerte entre las células. El papel principal de las uniones es evitar la separación de las células. Las uniones de adhesión no están restringidas al tejido epitelial, también proporcionan adherencia entre las células musculares cardíacas adyacentes. Las uniones de adherencia se encuentran como uniones continuas, semejantes a cinturones, es decir, son nula de adherencia o diseminadas. Uniones de adherencia semejantes a manchas, denominadas desmosomas, es decir, manchas de adherencia. Una característica especial de la unión de cinturón de adhesión es que proporciona un sitio de anclaje a la membrana celular para los microfilamentos. En los desmosomas epiteliales hacen de filamentos intermedios que contienen queratina, es decir, tonofilamentos. Se anclan a la unión sobre el área del citoplasma de la membrana celular. Una enfermedad primaria de los desmosomas es el pénfigo, cuya causa es la acumulación de anticuerpos contra las proteínas del desmosoma. Las personas afectadas tienen ampollas en la piel y membranas mucosas. Los semidesmosomas, los cuales se asemejan a la mitad de un desmosoma, son otro tipo de unión. Se encuentran en la base de las células epiteliales y ayudan a fijar la célula epitelial al tejido conectivo subyacente. Las uniones de brecha o de nexo comprenden la adherencia cercana de las membranas celulares adyacentes con la formación de canales que unen al citoplasma de las dos células. Las uniones de brecha no se encuentran solo en el tejido epitelial, desempeñan un papel esencial en muchos tipos de comunicación célula-célula. Debido a que son canales de baja resistencia, las uniones de brecha son importantes en la conducción célula-célula de señales eléctricas, por ejemplo, entre las células en las capas de músculo liso o entre las células musculares cardíacas, en donde funcionan como sinapsis eléctricas. Estos múltiples canales de comunicación también permiten que los iones y moléculas pequeñas pasen de forma directa de una célula a otra. Página 91. Tipos de epitelio. Los tejidos epiteliales se clasifican según la forma de las células y el número de capas que están presentes: simple, estratificado y pseudoestratificado. Los términos pavimentoso, delgado y plano, cuboidal, en forma de cubo, y columnar, que se asemeja a una columna, se refieren a la forma de las células. Ver figura 420, página 92. Los diferentes tipos de tejidos epiteliales: simple pavimentoso, simple cuboidal, simple columnar, pseudoestratificado columnar ciliado, de transición
Estratificado pavimentoso. Epitelio simple. El epitelio simple contiene una sola capa de células, todas las cuales reposan sobre la membrana basal. El epitelio simple pavimentoso está adaptado para la filtración. Se encuentra en el recubrimiento de los vasos sanguíneos, los ganglios linfáticos y los alvéolos pulmonares. La capa simple de epitelio pavimentoso que reviste el corazón y los vasos sanguíneos se conoce como endotelio. Un tipo similar de capa, denominado mesotelio, forma las membranas serosas que revisten las cavidades pleural, pericárdica y peritoneal, y recubre los órganos de estas cavidades. Un epitelio simple cuboidal se encuentra en la superficie del ovario y la tiroides. El epitelio columnar simple reviste el intestino. Una forma de epitelio columnar simple tiene proyecciones semejantes a cabellos denominados cilios, a menudo con células especializadas secretoras de moco denominadas células caliciformes. Esta forma de epitelio columnar simple reviste las vías del aparato respiratorio. Epitelio estratificado y pseudoestratificado. El epitelio estratificado contiene más de una capa de células y solo la capa más profunda reposa sobre la membrana basal. Está diseñado para proteger la superficie corporal. El epitelio estratificado pavimentoso queratinizado constituye la epidermis de la piel. La queratina es una proteína fibrosa dura que se encuentra como filamentos en las células más externas de la piel. Un epitelio estratificado pavimentoso queratinizado está hecho de muchas capas. Las capas más cercanas a los tejidos subyacentes son cuboidales o columnares. Las células se tornan más irregulares y delgadas conforme se mueven más cerca de la superficie. Las células superficiales se llenan por completo de queratina y mueren, se descaman y las reemplazan las células más profundas. En las superficies húmedas como la boca y la lengua se encuentra un epitelio estratificado pavimentoso no queratinizado. Los epitelios estratificados cuboidal y columnar se encuentran en los conductos de las glándulas salivales y los conductos más grandes de las glándulas mamarias. En los fumadores, las células epiteliales ciliadas columnares normales de la tráquea y los bronquios a menudo se reemplazan con células epiteliales estratificadas pavimentosas que son capaces de soportar mejor los efectos irritantes del humo del cigarrillo. El epitelio pseudoestratificado es un tipo de epitelio en el cual todas las células están en contacto con la matriz celular subyacente, aunque algunas no se extienden hasta la superficie. Un epitelio columnar ciliado pseudoestratificado con células caliciformes forma el revestimiento de la mayor parte de la vía respiratoria superior. Todas las células altas que llegan hasta la superficie de este tipo de epitelio son ciliadas o células caliciformes productoras de moco. Las células basales que no llegan hasta la superficie sirven como células troncales para las células ciliadas o caliciformes. El epitelio de transición es un epitelio estratificado que se caracteriza por las células que cambian de forma y se vuelven más delgadas cuando el tejido se estira. Este tejido se estira sin que se separen las células superficiales. El epitelio de transición está bien adaptado para el revestimiento de órganos que cambian de volumen en forma constante, como la vejiga urinaria. Epitelio glandular. El tejido epitelial glandular está formado por células especializadas para producir una secreción líquida. Este proceso suele acompañarse de la síntesis intracelular de macromoléculas. Su naturaleza química es variable. Lo típico es que estas macromoléculas se almacenen en las células en pequeñas vesículas fijadas a la membrana denominadas gránulos secretores. Por ejemplo, los epitelios glandulares sintetizan, almacenan y secretan proteínas como la insulina, lípidos como por ejemplo hormonas adrenocorticales y secreciones de las glándulas sebáceas, y complejos de carbohidratos y proteínas como la saliva. Son menos frecuentes las secreciones que requieren una actividad sintética mínima como las producidas por las glándulas sudoríparas. Todas las células glandulares surgen de los epitelios superficiales por medio de la proliferación celular e invasión del tejido conectivo subyacente, y todas liberan su contenido o secreciones hacia el compartimiento extracelular. Las glándulas exocrinas, como las glándulas sudoríparas y las glándulas mamarias en lactancia, retienen su conexión con el epitelio de superficie del cual se originaron. Esta conexión toma la forma de conductos tubulares revestidos de epitelio, a través de los cuales pasan las secreciones hasta alcanzar la superficie. Las glándulas exocrinas a menudo se clasifican según la forma en que sus células liberan los productos de secreción. En las células de tipo holocrino, por ejemplo las glándulas sebáceas, la célula glandular se rompe y libera su contenido completo hacia el sistema de conductos. Mediante mitosis de las células basales se producen nuevas generaciones de células que las reemplazan. El tipo de glándulas merocrinas, por ejemplo las glándulas salivales y las glándulas exocrinas del páncreas, liberan sus productos glandulares mediante exocitosis. En las secreciones apocrinas, por ejemplo las glándulas mamarias y ciertas glándulas sudoríparas, la porción apical de la célula, junto con pequeñas porciones del citoplasma, se desprenden de la célula glandular.
Las glándulas endocrinas son estructuras epiteliales cuya conexión con la superficie ha estado obliterada durante el desarrollo. Estas glándulas no tienen conductos y producen secreciones, es decir, hormonas que se mueven directamente hacia el torrente sanguíneo. Página 93. Tejido conectivo y de sostén. El tejido conectivo o de sostén es el tejido más abundante en el cuerpo. Como su nombre lo indica, conecta y une o sostiene los diversos tejidos. El tejido conectivo es singular en cuanto a que sus células producen la matriz extracelular que sostiene y mantiene unidos los tejidos. Las cápsulas que rodean los órganos del cuerpo están compuestas de tejido conectivo. El hueso, tejido adiposo y cartílago son tipos especializados de tejido conectivo que funcionan para sostener los tejidos blandos del cuerpo y almacenar grasa. La proximidad de la matriz extracelular con los vasos sanguíneos permite que funcione como un medio de intercambio a través del cual pasan los nutrientes y desechos metabólicos. Origen y características. La mayoría de los tejidos conjuntivos se deriva del mesodermo embrionario, pero algunos derivan de la cresta neural, un derivado del ectodermo. Durante el desarrollo embrionario, las células del mesodermo migran desde su sitio de origen y rodean y penetran los órganos en desarrollo. Estas células se denominan células mesenquimatosas, y el tejido que forman se denomina mesenquima. Los tejidos derivados de las células mesenquimatosas embrionarias incluyen hueso, cartílago y células adiposas, grasa. Además de proporcionar la fuente u origen de la mayoría de los tejidos conjuntivos, el mesenquima se desarrolla hacia otras estructuras como las células sanguíneas y los vasos sanguíneos. Las células del tejido conectivo incluyen fibroblastos, condroblastos, osteoblastos, células troncales hematopoyéticas, células sanguíneas, macrófagos, células cebadas y adipocitos. La matriz del cordón umbilical está compuesta de un segundo tipo de mesodermo embrionario denominado tejido conectivo mucoso o jalea de Wharton. Tipos de tejido conectivo. El tejido conectivo adulto se divide en dos tipos: tejido conectivo propio, el cual es el foco de la discusión en este capítulo, y tejido conectivo especializado, cartílago, hueso y células sanguíneas, el cual se analiza en otros capítulos. Existen 4 tipos reconocidos de tejido conectivo propio: tejido conectivo laxo o areolar, adiposo, reticular y denso. Tejido conectivo laxo. El tejido conectivo laxo, también conocido como tejido areolar, es suave y flexible, llena los espacios entre las vainas musculares y forma una capa que recubre los vasos sanguíneos y linfáticos. Ver figura 421, página 93. Representación esquemática de las células que se observan en el tejido conectivo laxo. Las células en la matriz extracelular, la cual está bañada en líquido tisular que se origina en los capilares. El tejido conectivo areolar sostiene los tejidos epiteliales y proporciona el medio por el cual se nutren estos tejidos. En un órgano que contiene tejido epitelial funcional y tejido conectivo de sostén, se utiliza el término tejido parenquimatoso para describir el epitelio funcional en oposición al armazón del tejido conectivo o estroma. El tejido conectivo laxo se caracteriza por la abundancia de sustancias base y tejido líquido que aloja a las células de tejido conectivo fijas: fibroblastos, células cebadas, células adiposas o de grasa, macrófagos y leucocitos. Las células del tejido conectivo laxo secretan sustancias que forman la matriz extracelular que sostiene y conecta a las células del cuerpo. Los fibroblastos son los más abundantes de estas células. Son los responsables de la síntesis de la sustancia fibrosa y semejante a un gel que llena los espacios intercelulares del cuerpo, y la producción de fibras de colágeno elásticas y reticulares. La lámina basal es un tipo especial de matriz intercelular que está presente en donde el tejido conectivo se pone en contacto con el tejido que sostiene. Es visible solo con microscopio electrónico y la producen las células epiteliales. En muchos sitios, las fibras reticulares producidas por las células del tejido conectivo están relacionadas con la lámina basal. Juntas, la lámina basal y la capa reticular forman la membrana basal que se observa en el microscopio de luz. A lo largo de la interfase entre el tejido conectivo y las fibras musculares, en las células de Schwann del sistema nervioso periférico, en la superficie basal de las células endoteliales y en las células grasas se encuentra la membrana basal. Estas membranas basales se unen a las células de los tejidos conjuntivos subyacentes o circundantes. Sirven como filtros selectivos para partículas que pasan entre el tejido conectivo y otras células, y contribuyen a la regeneración y reparación celular. Tejido adiposo. El tejido adiposo es una forma especial de tejido conectivo en el cual predominan los adipocitos. Estos no generan una matriz extracelular, pero mantienen un gran espacio intracelular. Estas células almacenan grandes cantidades de triglicéridos y son el depósito de energía más grande del cuerpo. El tejido adiposo ayuda a llenar espacios entre tejidos y ayuda a mantener los órganos en su lugar. La grasa subcutánea ayuda a dar forma al cuerpo.
Debido a que la grasa es un mal conductor de calor, el tejido adiposo sirve como un aislante térmico para el cuerpo. El tejido adiposo existe en dos formas, unilocular y multilocular. El tejido adiposo unilocular blanco está compuesto de células en las cuales la grasa está contenida en una sola gota grande del citoplasma. El tejido adiposo multilocular pardo está compuesto de células que contienen múltiples gotas de grasa y numerosas mitocondrias. Tejido conectivo reticular. El tejido reticular se caracteriza por una red de fibras intercaladas con fibroblastos y macrófagos. Los fibroblastos sintetizan fibras de colágeno tipo 3. El tejido reticular forma la arquitectura de los sinusoides hepáticos, el tejido adiposo, la médula ósea y los tejidos linfoides como el vaso. Tejido conectivo denso. El tejido conectivo denso existe en dos formas, el denso irregular y el denso regular. El tejido conectivo denso irregular consiste de los mismos componentes que se encuentran en el tejido conectivo laxo, pero presenta un predominio de fibras de colágeno y un menor número de células. Este tipo de tejido se encuentra en la dermis de la piel, es decir, la capa reticular. Las cápsulas fibrosas de muchos órganos y las vainas fibrosas del cartílago, es decir, pericondrio, y del hueso, es decir, periósteo. Forma también la fascia que reviste los músculos y órganos. El tejido conectivo regular es rico en fibras de colágeno, forma los tendones y aponeurosis que unen los músculos al hueso y otros músculos, y los ligamentos que unen un hueso con otro hueso. Página 94. Tejido muscular. El tejido muscular, cuya función principal es la contracción, es el responsable del movimiento del cuerpo y sus partes, y de los cambios en el tamaño y forma de los órganos internos. El tejido muscular contiene dos tipos de fibras que son responsables de la contracción, los filamentos delgados y los gruesos. Los filamentos delgados están compuestos principalmente de actina, mientras que los filamentos gruesos están compuestos de miosina. Los dos tipos de miofilamentos ocupan el grueso del citoplasma, el cual en las células musculares se denomina sarcoplasma. Existen tres tipos de tejidos musculares, esquelético, cardíaco y liso. Los músculos esquelético y cardíaco son músculos estriados, en los cuales los filamentos de actina y miosina están arreglados en grandes haces paralelos, lo que le da el aspecto de estriado o rayado a las fibras musculares cuando se observan en el microscopio. El músculo liso carece de estriaciones y se encuentra en el iris del ojo, las paredes de los vasos sanguíneos, en órganos huecos como el estómago y la vejiga urinaria, así como en tubos huecos de los uréteres y el conducto biliar común que conecta con órganos internos. Tanto el músculo esquelético como el cardíaco son incapaces de tener actividad mitótica necesaria para reemplazar las células lesionadas. Sin embargo, el músculo liso es capaz de proliferar y tener actividad mitótica. Algunos aumentos en el músculo liso son fisiológicos, como ocurre en el útero durante el embarazo. Otros aumentos, como el aumento del músculo liso que ocurre en las arterias de personas con hipertensión crónica, son patológicos. Aunque los tres tipos de músculo difieren de manera significativa en cuanto a su estructura, propiedades contráctiles y mecanismos de control, tienen muchas similitudes. En la siguiente sección se presentan las propiedades estructurales del músculo esquelético como el prototipo de tejido muscular estriado. Se analiza también el músculo liso y las formas en las cuales difiere del músculo esquelético. Músculo esquelético. El músculo esquelético es el tejido más abundante en el cuerpo, constituye el 40 al 45% del peso corporal total. La mayor parte de los músculos esqueléticos están sujetos a los huesos y su contracción es la responsable de los movimientos del esqueleto. Cada músculo esquelético es un órgano aislado formado por cientos o miles de fibras musculares. En la periferia de las fibras del músculo esquelético se encuentran células satélites diseminadas al azar. Estas representan una fuente de células mioblásticas indiferenciadas que participan en la limitada capacidad de regeneración del músculo esquelético. Aunque predominan las fibras musculares, también están presentes cantidades sustanciales de tejido conectivo, vasos sanguíneos y fibras nerviosas. Organización y estructura. En un músculo intacto, varias capas diferentes de tejido conectivo mantienen juntas las fibras musculares individuales. Los músculos esqueléticos, como el bíceps braquial, están rodeados de un recubrimiento de tejido conectivo denso irregular denominado epimicio. Ver figura 4.22. A. Estriaciones de la miofibrilla que muestran la superposición de proteínas contráctiles y las bandas A e I, la zona H y las líneas Z y M. Cada músculo está dividido en haces más pequeños denominados fascículos, los cuales están rodeados de un recubrimiento de tejido conectivo denominado perimicio. El número de fascículos y su tamaño varía en los diferentes músculos. Los fascículos consisten en muchas estructuras alongadas denominadas fibras musculares, cada una de las cuales está rodeada de tejido conectivo denominado endomisio. Los músculos esqueléticos son estructuras sinciciales o multinucleadas, lo que significa que no existe un límite celular verdadero dentro de la fibra del músculo esquelético. El sarcoplasma de la fibra muscular está contenido dentro del sarcolema, el cual representa la membrana celular.
Alojados dentro del sarcoplasma se encuentran los elementos contráctiles actina y miosina, los cuales están ordenados en haces paralelos denominados miofibrillas. Los miofilamentos delgados de tinción más clara están compuestos de actina y los miofilamentos más gruesos de tinción más oscura están compuestos de miosina. Cada miofibrilla consiste en unidades que se repiten de forma regular a lo largo de la miofibrilla denominados sarcómeros. Ver figura 4.22, página 95. B. Los estados de relajación y contracción de la miofibrilla que muestra la posición de los filamentos de actina, azul, entre los filamentos de miosina, rosa, en el músculo relajado, arriba, cuando jalan las membranas Z una hacia la otra, abajo, al momento en que se contrae el músculo. Los sarcómeros son las unidades estructurales y funcionales de los músculos cardíaco y esquelético. Un sarcómero se extiende de una línea Z a otra línea Z. Dentro del sarcómero existen bandas alternadas claras y oscuras. La porción central del sarcómero contiene una banda oscura, banda A, que consiste principalmente en filamentos de miosina con un poco de superposición con filamentos de actina. Sobre la línea Z, la banda I, más clara, solo contiene filamentos de actina. Por lo tanto, se necesitan dos sarcómeros para completar una banda I. A la mitad de la banda A se encuentra una zona H, que representa la región en donde solo se encuentran filamentos de miosina. En el centro de la zona H existe una delgada banda oscura, la banda M o línea M, producida por las uniones entre filamentos de miosina. Las líneas Z consisten de elementos cortos que interconectan y proporcionan un punto de anclaje para los filamentos delgados de actina provenientes de dos sarcómeros adyacentes. El retículo sarcoplasmático, el cual es comparable al RE liso, está compuesto de túbulos longitudinales que corren paralelos a las fibras musculares y rodean cada miofibrilla. Esta red termina en regiones semejantes a sacos crecidos, denominados sacos laterales o cisternas terminales. Estos sacos almacenan calcio que se libera durante la contracción muscular. Una proteína fijadora denominada calsecuestrina se encuentra en la cisterna terminal. Permite que la cisterna se secuestre una concentración elevada de iones calcio. El nivel de concentración de iones calcio en las cisternas es 10.000 veces mayor que en el sarcoplasma. Un segundo sistema de túbulos consiste en túbulos transversos o túbulos T, los cuales son extensiones de la membrana plasmática y corren perpendiculares a la fibra muscular. La porción hueca o lumen del túbulo transverso se continúa con el comportamiento del líquido extracelular. Los potenciales de acción que se conducen con rapidez sobre la superficie de la fibra muscular, a su vez se propagan mediante los túbulos T hacia el retículo sarcoplasmático. Conforme el potencial de acción se mueve a través de los sacos laterales, estos liberan calcio, lo que inicia la contracción muscular. La membrana del retículo sarcoplasmático tiene también un mecanismo de transporte activo para bombear el calcio de regreso al retículo. Esto evita interacciones entre los iones de calcio y los filamentos de actina y miosina después de que cesa la contracción muscular. Contracción del músculo esquelético. Durante la contracción del músculo esquelético, los filamentos gruesos de miosina y los delgados de actina resbalan uno sobre el otro, con lo que se acorta la fibra muscular. Aunque la longitud individual de los filamentos grueso y delgado permanece sin cambio, ver figura 4.22c, las estructuras responsables de que resbalen los filamentos son las cabezas de la miosina que forman puentes transversales con los filamentos delgados de la actina. Ver figura 4.23, página 96. Cuando se activan por el ATP, los puentes transversales rotan en un arco fijo, de manera semejante a los remos de un barco, al tiempo que se fijan al filamento de la actina. Durante la contracción, cada puente transversal sufre su propio ciclo de movimiento, formando una unión puente y liberándola, y después se mueve hacia otro sitio donde ocurre la misma secuencia de movimiento. Esto jala los filamentos delgados y los gruesos en dirección opuesta. La miosina es el constituyente principal del filamento grueso. Esta consiste en una delgada cola, la cual proporciona una columna estructural para el filamento y una cabeza globular. Cada cabeza globular contiene un sitio de fijación capaz de unirse a un sitio complementario en la molécula de actina. Además del sitio de fijación para la actina, cada cabeza de miosina tiene un sitio activo separado que cataliza el desdoblamiento del ATP para proporcionar la energía necesaria para activar la cabeza de la miosina de manera que pueda formar el puente transverso con la actina. Después de la contracción, la miosina también fija ATP, con lo que se rompe la unión entre actina y miosina. Las moléculas de miosina están reunidas lado a lado en filamentos gruesos de tal manera que la mitad de ellos tienen sus cabezas hacia un extremo del filamento y sus colas hacia el otro. La mitad está ordenada de manera opuesta. Los filamentos delgados están compuestos principalmente de actina, una proteína globular alineada en dos filas que se tuerce una sobre la otra para formar un filamento helicoidal. En relación con cada filamento de actina existen dos proteínas reguladoras, la tropomiosina y la troponina. Ver figura 4.23a, página 96. La tropomiosina, que descansa en hendiduras del filamento de actina, proporciona el sitio para la fijación de las cabezas globulares del filamento de miosina.
En el estado no contraído, la troponina cubre los sitios de unión de la tropomiosina y evita la formación de los puentes transversales entre la actina y la miosina. Durante un potencial de acción, los iones de calcio liberados del retículo sarcoplasmático difunden hacia las miofibrillas adyacentes, en donde se unen a la troponina. La fijación de calcio a la troponina descubre los sitios de fijación de la tropomiosina de tal manera que las cabezas de la miosina ya pueden fijarse y formar los puentes transversales. Se utiliza la energía proveniente del ATP para romper los puentes transversales de actina y miosina, lo que detiene la contracción muscular. Después de que se rompe la unión entre la actina y la miosina, disminuye la concentración de calcio alrededor de las miofibrillas, ya que el calcio se transporta de manera activa hacia el retículo sarcoplasmático mediante una bomba de membrana que utiliza la energía derivada del ATP. La base de la rigidez cadavérica se explica por la fijación de actina y miosina. Conforme el músculo empieza a degenerarse después de la muerte, las cisternas sarcoplasmáticas liberan sus iones de calcio, lo que permite que las cabezas de miosina se combinen con sus sitios en la molécula de actina. Conforme disminuye el suministro de ATP, ya que no se dispone de una fuente energética para iniciar una interacción normal entre la actina y la miosina, y el músculo está en un estado de rigor hasta que una mayor degeneración destruye los puentes transversales entre la actina y la miosina. Músculo liso. Al músculo liso a menudo se le denomina músculo involuntario, debido a que su actividad surge de manera espontánea o a través de la actividad del sistema nervioso autónomo. Las contracciones del músculo liso son más lentas y más sostenidas que las del músculo esquelético o el cardíaco. Organización y estructura. Las células del músculo liso son fusiformes y más pequeñas que las de fibras del músculo esquelético. Cada célula de músculo liso tiene un núcleo central. En las fibras del músculo liso no están presentes las líneas Z ni las líneas M, y las estriaciones transversales están ausentes porque los haces de filamento no son paralelos, sino que se entrecruzan en forma oblicua en toda la célula. En su lugar, los filamentos de actina están fijados a estructuras denominadas cuerpos densos. Ver figura 424, página 96. Estructura del músculo liso que muestra los cuerpos densos. En el músculo liso, la fuerza de contracción se transmite a la membrana celular mediante haces de filamentos intermedios. Algunos de los cuerpos densos están fijados a la membrana celular y otros están dispersos en la célula y se unen entre sí mediante proteínas estructurales. La falta de línea Z y la superposición regular de los elementos contráctiles proporcionan mayor rango de desarrollo de tensión. Esto es importante en los órganos huecos que se someten a cambios de volumen, con los consecuentes cambios en la longitud de las fibras del músculo liso en sus paredes. Incluso con la distensión de un órgano hueco, las fibras del músculo liso retienen cierta capacidad de desarrollar tensión, mientras que tal distensión estiraría el músculo esquelético más allá del área en donde se superponen los filamentos delgado y grueso. El músculo liso suele ordenarse en capas o haces. En los órganos huecos, como el intestino, los haces están organizados en la muscular externa que tiene dos capas, una capa externa longitudinal y otra interna circular. Una muscular mucosa más delgada que a menudo se encuentra entre la muscular externa y el endotelio. En los vasos sanguíneos, los haces están ordenados en forma circular o helicoidal, alrededor de la pared del vaso. Contracción del músculo liso. Al igual que el músculo esquelético y el cardíaco, la contracción del músculo liso se inicia mediante un aumento en el calcio intracelular. Sin embargo, el músculo liso difiere del músculo esquelético en la forma en que se forman sus puentes transversales. El retículo sarcoplasmático del músculo liso está menos desarrollado que en el músculo esquelético y no están presentes túbulos transversos. El músculo liso depende de la entrada de calcio extracelular y su liberación desde el retículo sarcoplasmático para que se efectúe la contracción muscular. Esta dependencia en el movimiento del calcio extracelular a través de la membrana celular durante la contracción muscular es la base de elección de los fármacos bloqueadores de calcio que se utilizan en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Además, el músculo liso carece de troponina, una proteína reguladora que fija el calcio que se encuentra en el músculo esquelético y el cardíaco. En vez de ella, depende de otra proteína fijadora de calcio denominada calmodulina. El complejo calcio-calmodulina se fija y activa los filamentos gruesos que contienen miosina, los cuales interactúan con la actina. Tipos de músculo liso. El músculo liso se divide en dos categorías amplias según el modo de activación: músculo liso de multiunidad y el de monounidad. En el músculo liso de multiunidad, cada unidad opera casi de forma independiente de las demás y a menudo es inervado por un solo nervio, como ocurre en el músculo esquelético. Tiene poca o nula actividad inherente y depende del sistema nervioso autónomo para su activación. Este tipo de músculo liso se encuentra en el iris, en las paredes del conducto deferente y el que se fija a los cabellos en la piel. Las fibras de músculo liso de monounidad están en contacto estrecho unas con otras y se contraen de manera espontánea sin la estimulación nerviosa u hormonal. Por lo general, la mayoría de las fibras musculares se contraen de manera sincrónica, de ahí el término del músculo liso de monounidad.
Algunos músculos lisos de monounidad, como el que se encuentra en el tubo digestivo, son autoexcitables. Esto, por lo general, suele relacionarse con el ritmo de onda lenta básico transmitido de una célula a otra por nexos, es decir, uniones de brecha, formados mediante la fusión de membranas celulares adyacentes. No se conoce la causa de esta actividad de onda lenta. La intensidad de la contracción aumenta con la frecuencia del potencial de acción. Ciertas hormonas, otros agentes y factores locales modifican la actividad del músculo liso al despolarizar o hiperpolarizar la membrana. Las células del músculo liso que se encuentran en el útero y los vasos sanguíneos de diámetro pequeño son también músculo liso de monounidad. Página 97. Tejido nervioso. El tejido nervioso está distribuido en todo el cuerpo como un sistema de comunicación integrado. Anatómicamente, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, el cual consiste del cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, el cual consiste en las fibras nerviosas y ganglios que existen fuera del sistema nervioso central. Las células nerviosas se desarrollan a partir del ectodermo embrionario. Las células nerviosas están altamente diferenciadas y por lo tanto no son capaces de regeneración en la vida postnatal. Estructuralmente, el tejido nervioso consiste en dos tipos celulares, las células nerviosas o neuronas y las células de neuroglia o de sostén. La mayoría de las células nerviosas consisten de tres partes, el soma o cuerpo celular, dendritas y axón. Las dendritas llenas de citoplasma, las cuales son prolongaciones múltiples, reciben y llevan estímulos provenientes del ambiente, de células sensitivas epiteliales y de otras neuronas a la célula. El axón, el cual es una prolongación única llena de citoplasma, se especializa en la generación y conducción de impulsos nerviosos, desde el cuerpo celular a otras células nerviosas, células musculares y células glandulares. Las neuronas se clasifican como aferentes y eferentes según su función. Las neuronas aferentes o sensitivas llevan la información hacia el sistema nervioso central. Participan en la recepción de información sensorial desde el ambiente externo y desde dentro del cuerpo. Las neuronas eferentes o motoras llevan la información desde el sistema nervioso central. Se necesita para el control de las fibras musculares y las glándulas endocrinas y exocrinas. La comunicación entre neuronas y los órganos efectores como las células musculares ocurre en estructuras especializadas denominadas sinapsis. En la sinapsis, mensajeros químicos, es decir, neurotransmisores, alteran el potencial de membrana para conducir impulsos de un nervio a otro o desde una neurona a una célula efectora. Además, existe la sinapsis eléctrica, en la cual las células nerviosas se vinculan a través de uniones de brecha que permiten el paso de iones de una célula a otra. La neuroglia, glía significa pegamento, son células que sostienen las neuronas, forman la mielina y tienen funciones tróficas y fagocíticas. En el sistema nervioso central se encuentran cuatro tipos de neuroglia: astrocitos, oligodendrocitos, microglia y células ependimarias. Los astrocitos son los más abundantes de la neuroglia. Tienen muchas prolongaciones largas que rodean los vasos sanguíneos del sistema nervioso central. Proporcionan soporte estructural para las neuronas y sus extensiones forman una barrera sellada que protege el sistema nervioso central. Los oligodendrocitos proporcionan la mielinización de las prolongaciones neuronales en el sistema nervioso central. La microglia son células fagocíticas que representan el sistema fagocítico mononuclear en el sistema nervioso. Las células ependimarias revisten las cavidades del cerebro y la médula espinal y están en contacto con el líquido cefalorraquídeo. En el sistema nervioso periférico, las células de soporte consisten en las células de Schwann y las células satélite. Las primeras proporcionan la mielinización de los axones y las dendritas, y las satélite encierran y protegen a los ganglios de la raíz dorsal y las células ganglionares autónomas. Página 98. Componentes del tejido extracelular. La discusión hasta ahora se ha enfocado en los componentes celulares de los diferentes tipos de tejidos. Dentro de los tejidos, las células se encuentran unidas por uniones celulares. El espacio entre ellas está lleno con una matriz extracelular y las moléculas de adhesión forman los contactos intercelulares. Matriz extracelular. Los tejidos no están hechos solo de células. Gran parte de su volumen está constituido por una matriz extracelular. Esta matriz está compuesta de una variedad de proteínas y polisacáridos, es decir, una molécula conformada por muchos azúcares. Estas proteínas y polisacáridos son secretados en el sitio y están organizados en una malla de soporte en relación estrecha con las células que las producen. La cantidad y composición de la matriz varía con los diferentes tejidos y su función. En el hueso, por ejemplo, la matriz es más abundante que las células que la rodean. En el cerebro, las células son mucho más abundantes y la matriz es solo un constituyente menor. Los proteoglicanos y las moléculas GAG en el tejido conectivo forman una sustancia altamente hidratada, semejante a gel o gel tisular, en el cual están sumergidas las proteínas fibrosas. El gel polisacárido resiste fuerzas de compresión. Las fibras de colágeno fortalecen y ayudan a organizar a la matriz. La elastina, semejante a hule, le agrega resiliencia, y las proteínas adhesivas ayudan a que las células se fijen a la parte adecuada de la matriz.
Los polisacáridos en el gen tisular son altamente hidrofílicos y forman un gel aún en concentraciones bajas. También acumulan una carga negativa que atrae a los cationes como el sodio, los cuales son osmóticamente activos, lo que causa que grandes cantidades de agua penetren a la matriz. Esto crea una presión de tumefacción o turgencia, que permite que la matriz soporte grandes fuerzas de compresión. Esto contrasta con el colágeno, el cual resiste fuerzas de estiramiento. Por ejemplo, la matriz del cartílago, que reviste la articulación de la rodilla, soporta presiones de cientos de atmósferas debido a este mecanismo. Las moléculas GAG y los proteoglicanos en el tejido conectivo suelen constituir menos del 10% por peso del tejido fibroso. Debido a que forman un gel hidratado, las moléculas llenan la mayor parte del espacio extracelular, lo que proporciona soporte mecánico para los tejidos al tiempo que asegura una rápida difusión del agua y los electrolitos, así como la migración de células. Se cree que una GAG, hialuronan o ácido hialurónico, desempeña un papel importante como relleno durante el desarrollo embrionario. Crea un espacio acelular dentro del cual con el tiempo migran las células. Cuando la migración celular y el desarrollo del órgano terminan, el hialuronan excesivo lo degrada la enzima hialurononidasa. Hialuronan es también importante en la dirección del reemplazo celular que ocurre durante la reparación de heridas. En el espacio extracelular se encuentran tres tipos de fibras: colágeno, elastina y fibras reticulares. El colágeno es la proteína más frecuente en el cuerpo. Es una fibra resistente, inerte de color blanco que sirve como armazón estructural para la piel, ligamentos, tendones y muchas otras estructuras. La elastina actúa como una liga, se estira y después vuelve a su forma original. Las fibras de elastina abundan en estructuras que están sujetas a estiramiento frecuente, como la aorta y algunos ligamentos. Las fibras reticulares son fibras extremadamente delgadas que crean una red flexible de los órganos sujetos a cambios en la forma o el volumen, como el vaso, el hígado, el útero o la capa muscular intestinal. Moléculas de adhesión. Las clases importantes de macromoléculas extracelulares son las CAM. Estas pueden ser moléculas de adhesión célula-célula o célula matriz. Existen cuatro clases principales de CAM: caderinas, selectinas, integrinas y la superfamilia de proteínas inmunoglobulinas, IG. Las caderinas selectivas e integrinas dependen de los iones calcio extracelulares o magnesio en algunas integrinas para funcionar. Las moléculas de adhesión célula-célula independientes de calcio pertenecen a la superfamilia de proteínas IG. Caderinas. Las caderinas unen partes del citoesqueleto interno, actina y estructuras denominadas cateninas con las caderinas extracelulares de una célula adyacente. Este tipo de unión se denomina hemofílico, lo que significa que las moléculas de una célula se fijan a otras del mismo tipo en las células adyacentes. Se conocen más de 40 diferentes tipos de caderinas y se encuentran en uniones intercelulares como la zónula y la mácula de adherencia. Selectinas. Las selectinas se fijan a los carbohidratos presentes en los ligandos de una célula adyacente en una interacción tipo heterofílico. En las interacciones heterofílicas, las moléculas de una célula se fijan a las moléculas de otro tipo diferente de las células adyacentes. Las selectinas se encuentran sobre las células endoteliales activadas de los vasos sanguíneos, sobre los leucocitos y sobre las plaquetas. Las selectinas junto con las integrinas y las IG participan en el movimiento leucocitario a través del revestimiento endotelial de los vasos sanguíneos durante la inflamación. Integrinas. Las integrinas suelen ayudar en la fijación de células epiteliales a la membrana basal subyacente. A diferencia de otras CAM, son heterodímeros, que consisten en subunidades alfa y beta. Extracelularmente se encuentran unidas a la fibrotecnia y la minina, los dos componentes principales de la membrana basal. Al igual que las cadeninas, su porción intracelular está ligada a la actina. Un grupo de integrinas está relacionada con los hemidesmosomas, mientras las otras están relacionadas con la superficie de leucocitos, macrófagos y plaquetas. Las integrinas suelen tener afinidad débil con los ligandos a menos que estos estén relacionados con contactos focales celulares y hemidesmosomas. Esto permite cierto movimiento entre las células, excepto en donde se requiere una fijación firme para unir células epiteliales al tejido conectivo subyacente. Ciertas integrinas desempeñan un papel importante al permitir el paso de leucocitos a través de la pared del vaso, un proceso denominado transmigración. Las personas afectadas con insuficiencia de adhesión de leucocitos son incapaces de sintetizar moléculas de integrina adecuadas. Como resultado, presentan infecciones bacterianas repetidas debido a que sus leucocitos son incapaces de transmigrar a través de las paredes de los vasos. La superfamilia inmunoglobulina. Las proteínas de la superfamilia de IG consisten en grupos de una o más proteínas de adhesión semejantes a IG que son estructuralmente similares a las moléculas de anticuerpos. El ejemplo mejor estudiado de las proteínas de la superfamilia IG es el de las moléculas de adhesión de célula nerviosa, MACN, las cuales se expresan en una variedad de células que incluyen las células nerviosas. Todas son independientes de los iones de calcio, pero a diferencia de otras, CAN participan en interacciones homofílicas y heterofílicas.
Las fijaciones heterofílicas son a otros miembros de la superfamilia como moléculas de adhesión intracelular, ICAM por sus siglas en inglés. Durante el desarrollo temprano del sistema nervioso central, las células del techo del tubo neural expresan altas concentraciones de MACN en su superficie celular y son incapaces de moverse debido a adhesiones intercelulares. Las futuras células de la cresta neural pierden sus MACN y empiezan a migrar a diversas áreas del cuerpo. Los miembros de la superfamilia IG también desempeñan un papel en el proceso de migración de los leucocitos durante la inflamación. Página 99. En resumen, las células corporales están organizadas en 4 tipos de tejidos básicos: epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. El epitelio cubre y revista las superficies corporales y forma los componentes funcionales de la estructura glandular. El tejido epitelial se clasifica en 3 tipos según la forma de las células y el número de capas que están presentes: simple, estratificado y pseudoestratificado. Las células en el tejido epitelial se mantienen juntas mediante 3 tipos de uniones intercelulares: apretada, adherente y de brecha. Están unidas al tejido subyacente mediante hemidesmosomas. El tejido conectivo sostiene y conecta las células corporales, forma los huesos y el sistema esquelético, las estructuras articulares, células sanguíneas y sustancias intercelulares. El tejido conectivo propio se divide en 4 tipos: laxo o areolar, el cual llena los espacios corporales y se caracteriza por una abundancia en sustancia básica; adiposo, el cual almacena grasa; reticular, el cual forma una armazón arquitectónica en muchas estructuras corporales; y el denso, regular e irregular, el cual forma estructuras tales como tendones y ligamentos, regular, y la dermis de la piel, irregular. El tejido muscular es un tejido especializado que está diseñado para la contractilidad. Existen 3 tipos de tejido muscular: esquelético, cardíaco y liso. Los filamentos de actina y miosina interactúan para producir el acortamiento del músculo, un proceso activado por la presencia de calcio. En el músculo esquelético se libera el calcio desde el retículo sarcoplasmático en respuesta a un potencial de acción. El tejido liso a menudo se le denomina músculo involuntario debido a que se contrae en forma espontánea a través de la actividad del sistema nervioso autónomo. Difiere del músculo esquelético en que su retículo sarcoplasmático está menos definido y depende de la entrada de iones de calcio extracelular para la contracción muscular. El tejido conectivo sostiene y conecta las estructuras corporales, forma los huesos y el sistema esquelético, las estructuras articulares, células sanguíneas y sustancias intercelulares. El tejido conectivo propio se divide en 4 tipos: laxo o aerolar, el cual llena los espacios corporales y se caracteriza por una abundancia de sustancia básica; adiposo, el cual almacena grasa; reticular, el cual forma una armazón arquitectónica en muchas estructuras corporales; y el denso, regular e irregular, el cual forma estructuras tales como tendones y ligamentos, regular, y la dermis de la piel, irregular. El tejido muscular es un tejido especializado que está diseñado para la contractilidad. Existen 3 tipos de tejido muscular: esquelético, cardíaco y liso. Los filamentos de actina y miosina interactúan para producir el acortamiento del músculo, un proceso activado por la presencia de calcio. En el músculo esquelético se libera el calcio desde el retículo sarcoplasmático en respuesta a un potencial de acción. El tejido liso a menudo se le denomina músculo involuntario debido a que se contrae en forma espontánea o a través de la actividad del sistema nervioso autónomo. Difiere del músculo esquelético en que su retículo sarcoplasmático está menos definido y depende de la entrada de iones de calcio extracelular para la contracción muscular. El tejido nervioso está diseñado con el propósito de comunicación e incluye neuronas, las estructuras de soporte neuronal y las células ependimarias que revisten los ventrículos del cerebro y el canal espinal. La matriz extracelular está hecha de una variedad de proteínas y polisacáridos. Estas proteínas y polisacáridos se secretan localmente y están organizados en una red de soporte en relación estrecha con las células que las producen. La cantidad y composición de la matriz varía según los diferentes tejidos y sus funciones. Las fibras extracelulares incluyen fibras de colágeno, la cual forma parte de los tendones y ligamentos, las fibras elásticas que se encuentran en las grandes arterias y algunos ligamentos, y las fibras reticulares delgadas, las cuales abundan en los órganos que están sujetos a cambios de volumen, por ejemplo el vaso e hígado. Las clases importantes de macromoléculas extracelulares son las moléculas de adhesión que mantienen los contactos intercelulares. Existen 3 clases de moléculas de adhesión que dependen del calcio extracelular para funcionar en la adhesión celular. Caderinas, las cuales unen partes del citoesqueleto interno con las caderinas extracelulares de una célula adyacente. Selectinas, las cuales unen los carbohidratos presentes en los ligandos de las células adyacentes. Y las integrinas, algunas de las cuales son dependientes del magnesio, ayudan a fijar las células epiteliales a la membrana basal subyacente. Las proteínas de la superfamilia de IG son moléculas de adhesión independientes de calcio que unen las células entre sí como las del sistema nervioso.